¿Tú me oyes? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de Hablemos de Consultoría. Y ni más ni menos, tengo hoy en la charla conmigo a la maestra Alicia Solano Félix. Estoy de verdad contenta porque Alicia, además de ser una extraordinaria consultora, tenemos el honor de que sea consultora senior de Human to Home Consulting. Ella hace intervenciones en comunicación, por supuesto, y también intervenciones en temas de ética, trabajo en equipo, comunicación asertiva. Bienvenida, Ali. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, maestra, muy agradecida de esta invitación. De verdad, muchas gracias por tomarme en cuenta. Yo encantada de estar aquí contigo esta tarde. Excelente, Ali. Me voy a permitir presentarte porque hay tanto que decir de ti, bueno, de la trayectoria como consultora, de nuestra amistad, de esta carrera ya tan larga en la que hemos coincidido trabajando en el mismo espacio en la Universidad Mesoamericana, desde esos ayeres que han transcurrido y en los cuales tú te has convertido en una gran profesional, no solo de la comunicación, sino de la docencia, del manejo de grupo. No sabes qué orgullosa me siento de tu amistad y de que acompañes a Human to Home en estos procesos. Voy a leer tu semblanza, lo Gracias. más sintetizada, porque bueno, si nos ponemos a platicar, no, nos lleva la tarde. La maestra Alicia es comunicóloga de formación, estudió la maestría en Ciencias de la Educación y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Desarrollo Humano. Desde su egreso de la universidad, pues ella ha estado vinculada con procesos de educación. A la fecha cuenta ya con más de 15 años de experiencia como docente a nivel superior, licenciaturas, posgrados, y también se ha desempeñado como docente en educación básica media superior. Mi admiración para manejar un grupo de adolescentes, mi respeto y admiración profunda. Bueno, la maestra también apoya en procesos de investigación desde la generación de ideas, planteamientos del problema, es revisora de tesis, de capítulos de proyectos, así como diseño de instrumentos de investigación en educación superior y posgrados. Ha sido asesora también en capacitación de diversas empresas del estado de Oaxaca y nacionales sobre temas que tienen que ver con la comunicación, los valores, la asertividad, el manejo adecuado de la ética y el trabajo en equipo, y por supuesto honrados de que sea consultora senior de Human to Home Consulting. No les quiero contar la cantidad de profesionalización que tiene Alicia, pero sí se los puedo decir como su amiga, como cercanas que somos, que no hay momento en que pare de estudiar. Ali termina una maestría y sigue con otra y ya está en un diplomado y ya está siempre en un ejercicio de profesionalización constante. De verdad, Ali, ¿cómo le haces? Mi respeto, pues tiene grupos de clases en licenciatura, posgrado, en media superior y aún así cuidando de su profesionalización constante. Bueno, pues Alicia, no puedo mencionar, maestra, la cantidad de profesionalización que tú tienes, pero mi respeto por la cantidad de aprendizaje que adquieres año con año, ¿no? De verdad nos ha rebasado, creo que a todos nosotros. En Ay, ese maestra, gracias. sentido, bienvenida, Ali. ¿Cómo has estado? Por favor, cuéntanos sobre el trabajo, sobre tu desempeño docente. Cuéntanos un poquito de ti. Gracias, amiga, muy amable. Pues, ¿qué te puedo decir? Aquí trabajando bastante, tenemos afortunadamente bastante trabajo en educación, como tú lo has dicho, en capacitación, tenemos varios proyectos, ¿no? Hemos estado por ahí generando algunos proyectos. Y pues eso, básicamente, aquí en casa, gracias a la pandemia, ¿no? Aquí tenemos que estar todo el tiempo, pero muy contenta porque tengo muchísimo trabajo, porque sigo con mis grupos, porque adoro a mis alumnos, porque seguimos avanzando, ¿no? Y tenemos muchos proyectos en puerta. Por supuesto, y además esta parte tuya de no solamente la capacitación y el manejo frente a grupos, sino de la docencia que te hace una verdadera profesional también en la consultoría. Digo, hay que verte capacitar
a un grupo de empresarios para saber quién es Alicia Solano. Y de Gracias. verdad mi reconocimiento por ello. Ali, el tema que nos reúne hoy en Hablemos de Consultoría es la asertividad tan importante en los espacios corporativos y laborales. De verdad es un tema que no se debe evitar en cuanto a cultura laboral, clima laboral, liderazgo, y me parece sumamente importante que además es un tema en el cual tú te especializas. Preguntarte para quienes se conectan al Facebook Live de Hablemos de Consultoría, ¿qué es la asertividad? Gracias. Pues mira, primero quisiera comentar que la asertividad es algo que todos nosotros podemos ir construyendo. Mm, Hay otro término que también no es similar, pero con el que muchos trabajamos y que de repente se cree que puede ser una habilidad innata y que es la creatividad, ¿no? Muchos dicen, ay, se tiene que nacer creativo para ser creativo, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con la asertividad. Muchos creen, ah, es que esa persona es asertiva porque así la educaron, porque así nació, porque vienen sus genes. La asertividad es una capacidad, ¿no? Es una habilidad que se va aprendiendo. Entonces, si tuviéramos que definir la asertividad, vamos a ver que es algo que se tiene que aprender, ¿no? Es una capacidad, una habilidad que tenemos que aprender todos nosotros y que tiene que ver con poder ejercer, ¿no? Nuestros derechos, poder decir lo que pensamos, poder expresar lo que sentimos, de tal manera que no toquemos de manera negativa al otro, sino que seamos capaces de poder expresarnos sin lastimar a los demás. Eso es ser asertivo, decir las cosas como las tenemos que decir, no quedarnos nada guardado, pero sin lastimar a la otra persona. Y eso se aprende. Mira que te lo digo yo porque pues toda la vida fui bastante callada, bastante tímida, sin decir muchas cosas y eso te hace daño y eso viene en repercusión y sobre todo que, que hasta tiene que ver con un perfil profesional. En el momento en el que tú empiezas a decir lo que quieres y a manifestar lo que tú deseas y lo haces de la manera adecuada, te vas conformando en un profesional diferente, te miran con otros ojos, ¿no? La pasividad no tiene nada que ver con ser profesional, la agresividad tampoco. Al contrario, un punto medio permite que te vean de mejor manera. Entonces, así podemos definirla, ¿no? Algo que se debe aprender para ser profesional también. Parece muy sencillo, maestra, cuando decimos em, expresar lo que sentimos, pero justo las dolencias, y tú sabes que en consultoría, la mayoría de las empresas, las instituciones, te llaman para hacer intervenciones de clima laboral, ¿no? Te Así dicen, es. ah, hay un curso de equipos de trabajo, un curso de comunicación, y entonces creen que con una intervención simple se va a componer o a recomponer lo que lleva mucho tiempo sucediendo, que por lo regular, cuando tiene que ver con clima laboral, es porque los colaboradores no pueden expresar lo que sienten con libertad. Me imagino que en ese sentido la asertividad es un factor intangible, fundamental para el buen clima laboral. Y una duda, maestra, ¿existen diferentes tipos de asertividad? Mira, pues a mí me gusta una clasificación que es bien sencillita sobre la asertividad y que tiene que ver con 4 tipos que manejamos todos nosotros en algún momento de nuestra vida y que podemos llevarlo desde el punto de vista personal hasta el punto de vista laboral y también cuando nosotros nos dedicamos a esta parte de la capacitación en las empresas. Podría empezar con un tipo de capacitación o de un tipo de asertividad básica, ¿no? Y es esa en la que nosotros tenemos la necesidad de afirmar algo que queremos, ¿no? De expresar nuestros derechos, nuestras opiniones. Entonces, hay palabras que nos permiten hacerlo. Yo quisiera, por ejemplo, me gustaría, me siento mejor si, ¿no? ¿Qué te parece si? Entonces, esa asertividad básica es el punto de arranque, ¿verdad? Es la forma en la que yo voy a empezar a decir con estas palabras. Pensemos en que tenemos que iniciar algunas frases con esto. Me gustaría, quiero, me parece mejor, ¿no? Me siento más a gusto, sí, ese tipo de situaciones, preferiría. Y si tú te das cuenta, lo llevamos en todos los planos, como te decía. Por ejemplo, cuando estamos en casa y de repente nuestra pareja, nuestro esposo nos dice, oye, pues vamos a cenar acá, ¿no?
¿Y qué pasa si nosotras todo el tiempo estamos tratando de ser agradables y decirle todo el tiempo que sí? Podríamos iniciar con este tipo de asertividad. Oye, preferiría, ¿verdad? Ir a otro sitio que no requiera que yo me ponga tan formal. Quiero estar informal hoy. Entonces, ese tipo de situaciones nos puede ayudar. Después tenemos un tipo de asertividad contextual que tiene que ver con ya expandir un poquito esta situación y hacerle ver al otro que qué parte de lo que esa persona hace, ¿verdad? A mí me resulta un poquito difícil. Eso me va a ayudar a mí a minimizar ciertas fricciones. Es decir, yo voy a ponerle a esa persona y le voy a decir, cuando tú haces esto, ¿verdad? Me lastima, ¿verdad? Cuando tú opinas de esta manera, cuando tú subes la voz, a mí me pasa esto, ¿sí? Entonces es como una asertividad contextual. Estoy contextualizando al otro de lo que su actitud me está haciendo sentir. En tercer lugar, tenemos un tipo de asertividad que tiene que ver con la empatía, y esa me encanta, ¿verdad? Porque la empatía es una capacidad básica de toda la comunicación, es decir, cómo me pongo en los zapatos del otro. Y aquí es, querida Cecil, en donde podemos aplicarla sobre todo en los entornos laborales, ¿verdad? Hay muchos gerentes, muchos líderes, muchos jefes que a veces, a pesar de que puedan sentir empatía por sus colaboradores, no son capaces de expresarlo y a veces la forma en la que lo expresan no está siendo tan asertiva, con todo y que ellos pueden ser. Entonces, este tipo de asertividad tiene que ver con decirle a la otra persona exactamente cómo creo, me parece que se siente, que me pongo en su lugar, pero que bueno, hay cosas que tenemos que hacer, sobre todo, como tú sabes, cuando trabajamos en una empresa y tenemos que cumplir objetivos, lograr metas, ¿sí? Entonces es muy importante esa asertividad, sobre todo en los jefes. Y finalmente tenemos el tipo de asertividad escalada, que tiene que ver con, ¿no te ha pasado, no les ha pasado a todos los que están aquí, que de repente te topas con una persona que a pesar de que insistes en decirle que ciertos temas no se pueden tocar, que a ti te parece o te sientes incómoda de cierta manera, o que hay ciertas conversaciones que indiscutiblemente van a llevar a más discusión y tú se lo haces saber de manera asertiva, esa persona insiste, ¿no? Lo toma a chiste o está jugando un poquito contigo. Entonces, esa asertividad escalada tiene que ver con reiterar, ¿no?, a una persona o a un grupo de personas en diferentes momentos que tú estás siendo muy clara con lo que quieres o claro con lo que quieres. Entonces ya lo puedes decir una vez, lo expresas de otra vez y al final pues sugieres cambiar el tema, ¿verdad? Podríamos decir que son tipos, pero también son momentos en los que podemos utilizar la asertividad. Lo utilizo una vez conmigo de manera básica, lo utilizo con el otro haciéndole ver cómo me hace sentir, lo utilizo también haciéndole ver al otro que lo entiendo y finalmente esta situación reiterativa, ¿no? A veces tenemos que ser muy claros con lo que queremos. Esa clasificación me gusta mucho, fíjate, y podemos poner muchos ejemplos en la capacitación, ese tipo de situaciones en donde hay ejemplos de lo que ellos experimentan todos los días en el trabajo son fundamentales, porque les ayuda mucho a vivenciar, ¿no? Y a ver qué tipo de palabras pueden utilizar para ser asertivos y no agresivos. Como bien lo decías, es algo que se aprende porque tanto desde la colaboración como desde el liderazgo, tener esta habilidad aprendida de la asertividad, pues es algo que tiene que trabajarse, ¿verdad? Creo que a todos nos cuesta mucho trabajo expresar nuestras emociones y por eso es tan importante que las empresas tengan intervenciones sobre asertividad, tanto en el liderazgo como en pues de la colaboración a nivel colaboradores. Y en este sentido, maestra, tú defines estos tipos de asertividad en lo individual y podrías comentarnos cómo hacer, por ejemplo, o qué acciones tomar para tener un equipo de trabajo asertivo. Claro, a mí bueno, como tú y yo hemos visto, es muy importante trabajar con el equipo de trabajo de tal manera que ellos se sientan en confianza de poder expresar de una manera clara, ordenada y con argumentos lo que están sintiendo. Hay una frase que me parece espantosa cuando llegas a trabajar a algún lugar, ¿no? Y es cuando te dicen, aquí las cosas se hacen así, ¿verdad? O te están dando a entender
que de entrada, pues no hay cabida para la creatividad ni para proponer cosas. Entonces, cuando te dicen, aquí las cosas Te se hacen meten dentro de así, la caja, ¿no? exacto, ya, así. Y te están diciendo al mismo tiempo que, pues, no van a tolerar, pues, como que se hagan las cosas de manera diferente y que no te puedas expresar de otra manera que no sea la que ellos ya están acostumbrados a hacer. A mí me parece espantosa, pero además me aterra muchísimo llegar a un entorno de trabajo así, ¿no? En donde de entrada te dicen, aquí las cosas se van a hacer de esta manera. Y tú dices, bueno, entonces no voy a tener esa capacidad de expresar de manera clara, y no porque uno quiera cambiar las cosas o mover las aguas o estar generando rumores, ¿verdad? Pero a Tiene veces que es ver, necesario cambiarlas. Es exacto, a veces es necesario. necesario. Y, y, y yo encuentro fundamental, querida Cecil, que los altos mandos puedan tener, vieras que lo que yo he observado y hemos podido observar, sobre todo en temas de capacitación, tiene que ver con que a veces no se da un manejo adecuado de la información dentro de las empresas. Entonces, si el líder no maneja de manera adecuada esos canales, no tiene a bien generar los medios para bajar de manera adecuada la información, eso hace que las personas empiecen a generar rumores, empiecen a inventarse historias. Los seres humanos, querida amiga, somos seres narrativos y nos encanta contar historias, ¿verdad? Entonces, si esa historia además tiene huecos, pues yo me voy a encargar de rellenarlos y los voy a rellenar de la manera pues que yo me voy a dar a entender y sobre todo de la manera que pueden resultar más sabrosos al momento de contarlos. Se generan chismes, se generan rumores, se genera un malestar precisamente en el equipo de trabajo que es muy difícil después poder aplacar. Y ya la gente, los colaboradores, no distinguen entre lo que fue verdad y lo que no lo es. Es muy difícil. Entonces, si desde el primer momento tú ofreces un tipo de liderazgo en donde las personas pueden expresar de manera clara lo que sienten, lo que están pensando, y tú lo reflexionas y los haces sentir que tienen valor ellos y lo que están diciendo, es fundamental. Y creo, por ese punto, o sea, cómo trabajar con equipos de trabajo asertivos, fomentando la claridad y sobre todo de una manera ordenada cuando tenemos reuniones de trabajo. Ser muy directivo, ser muy... Es que hay una diferencia, fíjate. Cuando yo digo directivo, no estoy diciendo que tienes que imponer, ¿no? Pero es obvio que en cualquier, Claro, es pues, ¿no? tener habilidades directivas, Así es, habilidades de dirección, pero también de asertividad. exacto. Que no te impongas, pero que tengas todos los elementos para poder hacerle ver al otro que lo estás tomando en cuenta y que tú, pero que tú llevas la línea en una reunión. No hay nada más complicado a veces en los equipos de trabajo, sobre todo en nuestro país y en nuestro estado, que tiene que ver con una idea errónea de lo que es la autoridad, ¿no? De repente creemos que la autoridad puede ser otra cualquiera y es mejor que el que está puesto. Entonces, si tenemos claro quién, Totalmente, ¿no? Tengo totalmente. claro quién es mi autoridad y yo le doy esa valía también, por supuesto que mi autoridad se va a sentir mejor. La asertividad tiene que ver con un manejo de autoestima impresionante. Y he visto jefes, líderes, que se van sintiendo pequeñitos y se van haciendo pequeñitos ante una avalancha de colaboradores que se los quieren comer, ¿verdad? Y sobre todo sin argumentos, sin fundamentos, sin nada que, pues que tenga razón para el crecimiento de la empresa. Claro, Es muy claro. importante fomentar eso, ¿no? Y creo que trabajar con la tolerancia en los equipos de trabajo, proyectar siempre una buena actitud, pero verdadera, no esa falsa actitud de los equipos de trabajo, de vamos y están echando porras todo el tiempo, pero pues es, ¿Cómo hay no, confusiones, ¿no? En ese sentido, Ali, que la verdadera autoridad es, por ejemplo, para mí, la autoridad con la que tú hablas de estos temas, que me encanta cómo lo dices y que te hemos visto en los grupos de trabajo fomentar, yo te he visto jugar con legos, poner dinámicas, que las personas comprenden lo que queremos decir cuando decimos asertividad, porque lo están practicando, porque lo están viviendo. Permíteme, maestra, hacer una brevísima pausa para saludar a quienes se conectaron esta tarde y estamos en Hablando de Consultoría con la maestra Alicia Solano. De verdad, una charla tan linda, tan al estilo de Ali, humana, pausada, rica en contenido. Un fuerte abrazo para el maestro Andrés Renaud.
Otro abrazo para Oscar Mateos, para Roxana Solís, para Wendy Gil, que están conectadas y conectados hoy, para Ale Ortega Aguilar, muchas gracias por estar conectada, Ale. Y maestra, te voy a compartir una pregunta de el profesor Andrés, solo que aquí Claro. en el Facebook algo pasa que le doy clic y me los oculta, qué bárbaro. Ahorita voy a tratar de rescatarla, pero mientras tanto me gustaría mucho si puedes comentarnos precisamente cómo lo llevas a la consultoría, porque esa es tu expertise, ¿no? O sea, de decir la asertividad en individual, la importancia de la asertividad en el liderazgo, en la colaboración, en los equipos de trabajo, y cómo lo aterrizamos, Ali, a la parte de la consultoría. ¿Qué tipo de intervención tú recomiendas para fomentar la asertividad? Gracias, gracias, maestra. Justo lo que tú estabas terminando por decir hace un momento. Tiene que ver con que nos hemos dedicado a generar estrategias para que los colaboradores y los directivos ellos, experimenten, ¿verdad? Situaciones y que los despierten. Pero cómo llevamos eso a la consultoría me parece sumamente interesante, porque como tú bien decías al principio, a veces ellos creen que un agente externo puede llegar a escarbar, a solucionar y que cuando tú te vayas, ¡pum!, ya todo se soluciona, ¿verdad? Eso es un mito y es terriblemente espantoso creer eso. Lo más interesante de cuando llegas a dar una capacitación es ver que ellos mismos tienen la respuesta. ¿Te acuerdas de los Legos? O sea, tú les dices cómo jugar, pero ellos acomodan, pero ellos resuelven, pero en ellos está la respuesta para los problemas que están experimentando, para saber efectivamente qué camino tomar. Entonces, lo que yo veo que tenemos que hacer en consultoría tiene que ser con, por supuesto, un plan estratégico de capacitación, un plan bien pensado. Recuerda que tiene que ver con esta cuestión de cómo podemos diferenciarnos también de otras empresas, qué vamos a dar nosotros, de qué manera vamos a caminar con la capacitación, ¿verdad? Y tiene que ver con esta posibilidad de que a través de la consultoría, de esta intervención que nosotros podamos hacer, generemos planes de acción. Y sobre todo, amiga, que tiene que ver con no solamente es ir a darles un curso y ya, ¿no? Nosotros somos los encargados también de dar el seguimiento para todo eso que ellos están proponiendo, que ellos están haciendo. Entonces, en el plano de la consultoría, tener muy claro que las respuestas van a venir de ellos y que tenemos que tener un plan eficiente de capacitación con planes de acción muy estructurados y que tenemos que apuntalar a un seguimiento muy interesante. Entonces, las empresas tienen que estar pensando muy bien en cómo tienen que invertir en la capacitación. Si quisieras que yo te pudiera compartir algunos temas, algunos tópicos sobre los que yo creo que ellos tendrían que trabajar, es pues cómo generar o tomar decisiones, ¿verdad? La toma de decisiones es fundamental. Cómo hablar de comunicación asertiva. Ese primer tema es fundamental. ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Cómo ser asertivos? ¿Cómo lograr esa asertividad? ¿Cómo trabajar incluso algunos aspectos de inteligencia emocional? Lo que tú decías, ¿no? Tiene que ver con lo que yo siento y cómo ser lo suficientemente inteligente para manifestarlo. Exacto, maestra. Y hay Y sí, quienes de repente todavía dudan de que las intervenciones corporativas que tienen que ver con el comportamiento organizacional y con el comportamiento individual sean efectivas, cuando precisamente la tendencia es atender al ser humano como el eje así de la es. estrategia corporativa, a sus emociones, a los vínculos, a las relaciones que se ejercen dentro de la empresa o institución. Encontré la pregunta del profesor Andrés y dice, ¿cómo se puede establecer una comunicación asertiva en las empresas considerando estos tiempos de confinamiento en los que los temores, el estrés, la desesperación y otros sentimientos están a flor de piel? Qué pregunta tan prudente. De verdad, a mí también me gustaría saber tu opinión, maestro. Claro, de verdad, el maestro le da en el clavo, ¿verdad? Hablamos y creo que en este momento estamos pensando pues de los tiempos pasados, de los tiempos futuros en capacitación, pero ¿qué está pasando precisamente ahora y cómo podemos ejercer la asertividad? Cuando estamos todos cada quien en su casa y cuando estamos recibiendo instrucciones al por mayor, tenemos cada vez más trabajo, nos dicen, o sea, estamos
aleccionaditos, ¿verdad? Algo que yo pudiera compartirle quizá de mi experiencia en las instituciones en donde laboro es fundamental que se generen los canales adecuados de comunicación y sobre todo no saturarlos. Eso es algo muy importante. Establecer canales formales de comunicación y que esos canales formales se usen cuando se tienen que usar. Que demos tiempo para ese tipo de comunicación, ya que estamos en casa. Hace poco dimos un taller con Human to Home sobre el manejo del tiempo. Qué importante en este tiempo también eh, ser asertivos también en la manera en la que administramos nuestro tiempo, otorgarle ese espacio al trabajo y tener tiempo para nosotros. Porque como bien dice el maestro, todos los sentimientos están a flor de piel, nos sentimos tan vulnerables que necesitamos de verdad saber en qué momento podemos hacer un corte y continuar con mis actividades y despejarnos. El maestro se dedica, igual que nosotras, a la capacitación, a la educación. Sabemos que aquí nos pueden pasar 12 horas sentados y no nos movemos, ¿verdad? Entre todo lo que se tiene que hacer. Creo que es importante generar canales adecuados y creo que es importante también que nosotros, él es un líder, ¿no? Cualquiera que tenga la capacidad de hacer esto, que tome en cuenta a todas las personas que están alrededor de él y que les pregunte constantemente cómo se sienten, que no pasa nada si de repente estamos aligerando la charla y podemos platicar de otras cosas y que no pasa nada también si un día podemos hablar de cómo nos sentimos y cómo podemos mejorar las cosas. Y que tampoco pasa nada si un día también con mis alumnos y con la gente con la que estoy, nos dedicamos a hablar de otras cosas. Basta de pandemia, basta de trabajo, vamos a hacer, a decir cómo nos sentimos, ¿no? Muchas veces. Qué maravilla. Ha sido un lujo y un placer charlar contigo esta tarde, Ali. Sin duda, de verdad, tu profesionalismo, tu manera de transmitir tan asertiva y tan, ¿cómo decirlo?, tan humana, me hace estar segura de que de verdad en Human to Home tenemos a los mejores consultores, pero sobre todo de tu amistad tan valiosa. Ay, Quiero amiga, muchas decirte que te gracias. están mandando muchos saludos. Bueno, el profesor Andrés te saluda. Ajolote, Oaxaca también, que es una marca que siempre está Claro. presente. Muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, los saludos de Marta, de Oscar, de Roxana, Ay, de Ale Ortega y de Wendy Hill esta tarde. Les agradezco mucho que hayan conectado a este Hablemos de Consultoría con la encantadora presencia y conversación amable de la maestra Alicia Solano. Orgullosa, Ali, de ser tu amiga y de seguirte también. siempre, tratar de seguirte los pasos en profesionalización. Gracias por pertenecer al equipo de Human to Home y por tu generosa Gracias por charla invitarme. del día de hoy. A quienes se conectan, los invito a seguir las transmisiones de Hablemos de Consultoría. La próxima será a finales de mes y pues conectados estamos. Acuérdense que en Human to Home la armonía corporativa es un principio y queremos que sean todos mejores de raíz. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Maestra. Gracias, gracias a todos, de verdad, qué lindos, mis queridos alumnos, el maestro, todos. Muchos besos. Muchas gracias, amiga, de verdad, por todo tu apoyo y gracias por permitirme pertenecer a una empresa tan importante y tan profesional como Human to Home. Tan bella, muchas gracias. Linda tarde para ti, maestra, linda tarde para todos. Estamos en conexión. Hasta pronto.